Hola. Am, bueno, yo para este siguiente paso de mi inmersión intercultural 2, mm, he escogido por la actividad, bueno, de novela de moderna hasta la actualidad, de Gabriel García Márquez, un libro de crónica de una muerte anunciada. Pero dentro de la rúbrica de este plan de actividad, leí también una novela juvenil y la novela juvenil que escogí fue Kafka y la muñeca viajera. Am, bueno, es que definir la literatura de Kafka, que es de un realismo, un existencialismo. Yo anteriormente ya veía, por mis otros estudios, ya había leído a Kafka. Descifrar a Kafka yo creo que se da una libre interpretación, pero yo no había leído este libro. Y fue una gran sorpresa. Yo pensé, había escuchado reseñas de mis otros compañeros, bueno, interesante, pero no había dado el paso a leerla. Y me decidí, la escogí y estoy encantada. Kafka, esta historia de Kafka y la muñeca viajera se desarrolla en el Berlín de 1921. Stiglitz, bueno, mi alemán no es perfecto. Allí Kafka, un día, debido a su enfermedad, está eh, hace poco jubilado por su enfermedad, por su tuberculosis. Y un día cualquiera caminando se encuentra una niña que, que está llorando, pues, tiene un mar de lágrimas porque ha perdido su muñeca. Resumiendo, él se compadece, la niña le cuenta que su muñeca está perdida y él se compadece tanto que dice, no, tu muñeca está de viaje. Y así comienza una aventura de decir, ella te va a escribir. Y cada día durante 3 semanas le escribía una carta para que la niña fuera haciendo ese proceso, que ahí es donde se presta la interpretación de Kafka, un proceso de proceso de duelo, de aceptar la pérdida, pero no necesariamente un duelo de alguien que muere. Un proceso de duelo es una separación también, para que la niña aprendiera a medida del tiempo a aceptar que la otra persona, bueno, en este caso su muñeca, tomó otro rumbo, otro destino diferente al que él sí, así se llamaba la niña, había pensado para su muñeca Brígida. Fue muy bonita las cartas que le escribió a Brígida a Elsie, porque hablaban de la aventura, de lo agradecida que estaba con Elsie por haberla dejado libre, de que estuvo en París, de que estuvo en Tanzania, de que estuvo en Venecia, en muchas ciudades que el pobre Kafka decía, las cartas tenían que estar perfectas para que fueran creíbles, porque él todavía tenía un optimismo en los niños de que su inocencia, de que lo que peor que le podía pasar a un niño es que perdiera su inocencia y el optimismo en la humanidad. Entonces, a mí, sinceramente, este libro me encantó. Hubo cosas que aprendí mucho de aquí. Yo sabía que Kafka era judío, pero no lo de su compañera, o su última compañera Dora, que también menciona aquí en el libro. Y que en la última carta, como cierra el ciclo de todas las cartas durante estas 3 semanas, Kafka le regala con su última carta una nueva muñeca. Y esta nueva muñeca se llama Dora, como su compañera. En fin, entonces debido a esa compasión que Kafka siempre tenía, y sobre todo por lo que inspiran los niños, 3 semanas seguidas, día a día, una nueva aventura para Brígida y la elaboración del duelo por parte de Elsie. Bueno, hay muchas especulaciones en cuanto a la verdadera historia detrás de el libro de Jordi Sierra. Porque unos se basan en la historia de su última pareja Dora, que ella dice que ella fue testigo de las cartas que escribía Elsie. Claro, el nombre de Elsie Brígida es ficticio por el autor Jordi Sierra, porque él mismo dice,
no se ha podido encontrar la verdadera o el verdadero personaje o la afortunada de haber recibido cartas del mismísimo Kafka. Aprendí muchísimo, aprendí, por ejemplo, los tipos de judaísmo que existen, porque durante el libro y lo que he leído de la biografía de Kafka es que su padre no era un judío devoto y Kafka al final de su tiempo, de su vida, se dedicó al judaísmo porque Dora era de la descendencia asquezadíes. Entonces, esos pequeños detalles no los sabía, lo aprendí también. Y porque cuenta de que Kafka era perfeccionista porque quería que el corazón de él se estuviera completo, que llegó a un nivel a pesar de sus condiciones de salud, porque él sufría de tuberculosis, a pesar de sus fiebres, de sus cosas, él estaba decidido a cumplirle a la niña para que la niña estuviera feliz. Entonces me gustó muchísimo eso. Yo que soy madre de 2 hijos, a veces me identifico con eso de que para ahorrarles a nuestros hijos un dolor, no se trata de decirle mentiras, pero sí de una manera fantasiosa de que los niños puedan elaborar un proceso de duelo. Me ha servido mucho también como aprendizaje como madre, lo tengo que reconocer. Y precisamente hay que algo que también me identifico mucho con eso, es una partecita del texto de que cuando Kafka salía a dar sus caminatas, él lo que veía era otra forma de ver a las personas. Parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo, parejas que aún no sabían que eran parejas, ancianos y ancianas con sus manos llenas de historias y sus arrugas llenas de pasado, buscando los triángulos del sol, soldados engalanados de prestancia, criadas de impoluto uniforme, institutrices con niños y niñas pulcramente vestidos, matrimonios con sus hijos recién nacidos, matrimonios con sus sueños recién gastados. Bueno, solteros y solteras de miradas esquivas, solteros y solteras de miradas procaces, guardias, jardineros, vendedores. Así escribía Kafka en sus salidas matutinas lo que él veía, que me encantó muchísimo porque tú sales, todos salimos, pero esa manera de observar las personas, lo que simbolizan, lo que él interpreta, es típico de Kafka. Así que él iba más allá de la observación. Es como si las personas tuvieran algo transparente en sí, que Kafka podría mirar más allá. Entonces, el autor aquí, Jordi, pues en su relato de cómo veía Kafka esta escena, de cada mañana cómo veía esto, de que todo al principio, antes de conocer a él, sí, así veía, se entretenía y miraba, ocupado 3 semanas escribiendo sus cartas. Para Kafka fue muy difícil romper ya con la niña porque no hablo de enamoramiento, le tomó un gran cariño y porque él sí representaba a la hija que él no tuvo y que no iba a tener. Él la veía con ojos de padre, porque siempre se ha sabido que Kafka siempre tuvo una relación conflictiva con su padre y él representó todos esos sentimientos de amor y de compasión por esa niña, como un sentimiento de padre. Entonces, por eso digo, Kafka se presta a muchas interpretaciones y el autor creo que lo tomó también un poquito así. Súper recomendado. Yo lo recomendaría bastante. No sé por qué no vino anteriormente a mi vida, pero a los futuros estudiantes de la lengua española lo recomiendo bastante, porque el texto en sí, las oraciones, todo está entendible, un vocabulario entendible y aprendes muchísimo de cultura con esto. Así que dejo a mi gatico aquí en este párrafo porque es que me encantó la forma que les acabo de leer, ese texto pequeñito de la forma de ver las personas.
Bueno, súper recomendado y hasta pronto. Chao.